Colonia, y quienes estamos aquí, entre otras cosas, por razones de salud, somos José Olivera y Gualdir Tavares. Alfredo Rivera, el conductor habitual, digamos, está afectado en donde más nos duele, que es en la garganta y en las cuerdas vocales. Por lo tanto, vamos a conducir nosotros. Buen día, José. Buenos días. Los mensajes los damos al celular 091-028-578, Crisol, vías de comunicación, crisol@gmail.com, crisol2003@gmail.com, este es el correo institucional, y www.radionacional.com y también www.radios.com.uy. A su vez, recordamos que Crisol tiene su blogspot, que es crisol.blogspot.com. La sede social, Joaquín Requena, 1533, entre Bransen y Ana Monterros. Bien. Hoy vamos a tener una agenda bastante cargada. Vamos a comunicarnos con un edil del departamento de Colonia, que provoca esta entrevista la pintada de un muro en el cuartel de Colonia que invisibilizó la placa que está instalada allí justamente por sitios de la memoria. No sé si ya lo tenemos. Buen día, Rodolfo. Buen día, compañeros, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Contanos un poco, Rodolfo, qué fue lo que pasó concretamente en el cuartel con esta placa. Bueno, mira, como ustedes saben, y estuvieron también presentes, en el marco de la memoria histórica se había colocado una placa allí en el paredón exterior, digamos, del cuartel del batallón número 4 de Colonia, donde se establece, la recordación sobre ese sitio y la vinculación con Aldo Chiquito Perrini, ¿no? Un lugar de detención allí donde estuvo Chiquito. La semana pasada algunos vecinos del lugar, de ahí del cuartel, que viven enfrente del cuartel, nos plantean la preocupación de que, ese paredón que era blanco, que estaba todo pintado blanco anteriormente, cuando se coloca la placa, que había quedado bien visible para cualquier persona que por allí pasara, hoy todo ese paredón está pintado de verde militar. Lo que implica que la placa que está colocada allí, si ustedes ven y habrán visto alguna de las fotos, queda prácticamente invisibilizada. Uno podría decir que las fotos a veces son más, se puede ver un poco menos, pero te aseguro que yo paso seguido por ahí y hemos puesto bastante atención y quien no conoce que está la placa ahí en ese lugar no la ve. Casi imposible de verla así. O sea, está una placa de color, el propio color que tiene la placa con ese verde militar en todo su entorno. Lo único que uno puede ver allí es el código QR chiquitito blanco, pero no mucho más que eso. Y y eso nos llamó evidentemente una preocupación importante, y planteamos, en la Junta Departamental de Colonia la preocupación. En ese sentido, ahí mandamos el reclamo, la preocupación a los distintos organismos. Por ejemplo, mandamos una comunicación hacia Crisol, mandamos una comunicación hacia el propio Batallón de Infantería número 4, hacia el ministro de Defensa, para que tomen cartas en el asunto y que a buen juicio creo que hay en otros cuarteles, en otros lugares también hay una metodología, lo cual nos preocupa muchísimo, ¿no? Rodolfo, una pregunta. Vos hiciste esta intervención en la Junta Departamental. ¿Cuáles fueron las reacciones que pudiste ver en la Junta, en el resto de la Junta, digamos? Para ser honesto, yo por un instante pensé que no votaba el Partido Nacional.
porque en realidad nuestro planteo es en la media hora previa. Y en esa media hora previa, generalmente uno hace el planteo y se vota y es automático. Yo puedo asegurarles, y con toda percepción, y lo hablábamos ayer con algún compañero más, que demoraron y pensaron y se miraron antes de levantar la mano. Nos preocupa mucho eso. No es la primera señal que se da en la Junta en estos temas. Y sí, votarse se votó. No todos los ediles del Partido Nacional, y con una con una lentitud importante, por llamarlo de alguna manera. Bueno. Pero se votó. Bueno, ustedes estarían informando de esta situación a la Comisión de Sitio de Memoria, ¿verdad? Sí, nosotros ya estuvimos en contacto con la Comisión de Sitios y Memoria. Debemos pasar, y eso es un deber que tenemos para hacerlo en el día de hoy, algunas fotos un poco más específicas, más claras del lugar. Decir que también cuando se fue a sacar las fotos, esas que salieron publicadas, enseguida salió un militar presto a ver qué era lo que estaban haciendo, el compañero que la sacó. Pero sí, ya estuvimos en contacto con ellos y bueno, también lo vamos a trasladar. Inclusive el Frente Amplio anoche en Colonia resolvió solicitarle una reunión al encargado, al coronel, el capitán, no sé, del batallón número 4, para plantearle también desde ese punto de vista la preocupación por esto, ¿no? Bien, bien. Bueno, Rodolfo, te agradecemos muchísimo la comunicación, y cualquier novedad que ustedes tengan y quieran comunicarnos, nos hablamos. Yo les agradezco a ustedes, primero por el trabajo permanente en memoria, justicia, en verdad que están haciendo todas las organizaciones sociales. Les agradezco muchísimo estos minutos también para contarle a los compañeros ahí en Montevideo y la región de las cosas que están pasando, y bueno, y que no tenemos que retroceder en algunos aspectos, que hemos avanzado mucho, pero falta una cantidad todavía, y estas son pequeñas señales que si no las tratamos de limitar, de cortar o de revertir, no está bueno. Nos preocupa muchísimo estas cosas, porque hasta el propio ministro de Defensa también a veces cuestiona algunas cosas que no las entendemos. Yo, de vuelta, el agradecido soy yo, y vamos a estar atentos a todo este tipo de movimientos, y bueno, cuando tengamos más novedades seguramente nos vamos a poner en contacto. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Buen día. Bueno, estuvimos conversando con Rodolfo Montaña, edil del Frente Amplio de Colonia, quien fue el que hizo este planteo entonces en la Junta Departamental. Sí, vamos a aprovechar la visita de Pablo Chargonia, un abogado que hace 20 años trabaja en la temática de derechos humanos, trabaja en el Observatorio Luz Ibarburu, ya ha participado en nuestra audición. Creemos que no hay nadie mejor para conocer la realidad del avance de la justicia sobre esta temática. Y bueno, vamos a adelantar dos noticias disparadoras, Pablo, y ahí empezamos contigo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso del asesinato de las muchachas de Abril, Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, y la desaparición de Óscar Tassino y Luis Eduardo González. El Estado uruguayo tendrá 30 días para designar a sus representantes. La causa fue presentada por el Instituto IEL Sur en 1985, hace un tiempito ya, y llegó a la Corte Internacional luego de la trancadera que había acá en Uruguay hace 10 años. Y ahora la Corte toma el caso, ya hay un antecedente de la sentencia Gelma que condenó al Estado uruguayo por no cumplir con los parámetros internacionales en este tema. Otra noticia que tenemos es que el juez penal Nelson Dos Santos procesó al policía retirado Tabaré Sartorio Guimaraes por los delitos de privación de libertad y abuso de autoridad contra detenidos, según consta en un fallo judicial emitido el 13 de julio. Sartorio había sido denunciado
en la causa colectiva por torturas en 1974, en una de las dependencias de la ex Guardia Metropolitana ubicada en las calles Magallanes y Paysandú. Habíamos hablado, Pablo, nosotros también sobre otros procesamientos días pasados, el caso de Charleta, del soldado Vidal, de Lemos. Y bueno, lo que sabe Crisol es que en Argentina y Chile, en el tema justicia, se pudo avanzar bastante. Si bien no se resolvieron ni cerca todos los casos, pero que se pudo hacer justicia con una cantidad importante de represores en base en proporción a la población. En Uruguay ha habido un cambio últimamente, ha habido algunos procesamientos, pero sabemos que la realidad es muy distinta. Te damos la palabra y no sé por dónde te parece empezar. Bueno, primero empiezo por agradecer la invitación. Buen día, José Valdir, a las compañeras y compañeras de Crisol, muchas gracias. Sí, de repente empezar por la obligación internacional que el Estado uruguayo tiene respecto a las graves violaciones a los derechos humanos. Los crímenes de lesa humanidad, hay que repetirlo porque estamos en un contexto político particularmente sensible y tenemos que tener claro exactamente qué es un crimen de lesa humanidad, definido como la comisión de graves violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado o con aquiescencia del Estado, suele decirse en los tratados internacionales. Aquiescencia es apoyo del Estado. Piénsese en los grupos parapoliciales y paramilitares. Recientemente fue procesado por asociación para delinquir y la desaparición de Castañeto el empresario Miguel Sofía. No era un funcionario del Estado, pero actuaba, operaba con el apoyo del Estado, con la complacencia y con el vínculo y con la coordinación del aparato represivo estatal. Después del horror de la Segunda Guerra Mundial, el planeta se reúne en la Asamblea General de las Naciones Unidas y decide que estos delitos no son delitos comunes, son crímenes que le interesan a la comunidad internacional, calificados como ofensas a la humanidad entera y no pueden prescribir y no pueden ser amnistiados. Esto hay que repetirlo día a día como un rezo laico, porque si no estamos fritos. Es decir, el problema que tienen todas las democracias, porque no está resuelto nunca este asunto, es que el aparato policial y militar puede desatarse en cualquier momento si hay intereses hegemónicos o de clase o coyunturales o políticos o el que fuere, y volver a vivirse horrores de violación masiva y sistemática de los derechos humanos. De ahí la importancia de conocerlo. La máxima garantía, en mi opinión, de que nunca más vuelvan a ocurrir estos episodios es que los comprendamos cabalmente. ¿Qué sentido tuvo la doctrina de la seguridad nacional en Uruguay o el Plan Cóndor en el Cono Sur? ¿Para qué? ¿Al servicio de qué? ¿Qué intereses geopolíticos, de clases, sociales estaban detrás de la tortura y de la desaparición forzada y de las ejecuciones políticas? Entonces, me parece que siempre hay que empezar por definir exactamente por qué crímenes es que se está persiguiendo algunos pocos en Uruguay, rezagado con respecto a Argentina y Chile, efectivamente. Y en ese sentido yo lo puedo atar con la denuncia que en el 2012 un colectivo, en este caso un colectivo pequeño, hubo otros de mayor número de víctimas, derivó en el procesamiento del policía retirado Tabaré Sartorio. En el 2012, Gonzalo y Karina, dos compañeros que sufrieron siendo militantes de la UJC como otros militantes de la resistencia contra la dictadura en el 74, fueron detenidos y fueron atormentados en ese lugar. Y esa era una práctica sistemática, metódica. Eso también hay que subrayarlo. Esa situación de tortura no fue producto de sadismo particular de alguien. Yo no me inscribo en la tesis de la gabasofobia. No, el tema es mucho más complejo que el sadismo de Gavasos, que lo es, desde luego, un sujeto moralmente detestable. Pero el problema es que eran funcionarios del Estado. Yo repito la frase aquella de Mario Benedetti. No le regalemos esa grandeza, no eran monstruos, eran funcionarios. Sí, para entender el fenómeno del terrorismo de Estado, yo tengo que entender que la tortura era un ejercicio funcional de un Estado, de un aparato estatal, y que estos operaban como funcionarios, y que funcionaban así. Es lo que denuncia
Selman Michelini en 1974 en el Tribunal Russell en Roma. La tortura era un método político de gobierno. Lo denuncia él, que luego sería mártir de ese método político de gobierno, y denunciaba al Partido Colorado antes que a la dictadura cívico-militar, que aplicaba lo que dice ahora el juez Nelson dos Santos cuando procesa al policía Tabaré Sartorio. Y esto también es importante destacarlo. Si bien hay pocos avances en Uruguay, cuando hay algunos pocos, hay que destacarlo. El juez Nelson dos Santos define a la tortura a las que fueron sometidos los militantes de la UJC en la metropolitana y otros grupos políticos, pero fundamentalmente había una operación contra la UJC y contra el Frente Estudiantil, que lo que hacían era, repito, resistencia a la dictadura. Define el juez Nelson dos Santos, estas semanas pasadas, a este crimen como un crimen de lesa humanidad. Y esto es muy importante, que haya esa calificación dentro del sistema judicial uruguayo. Si es un crimen de lesa humanidad, entonces no es amnistiable, no es prescriptible, y tiene el Uruguay, a través del juez en este caso y a través de los tribunales en general, la obligación internacional, la obligación para con la comunidad internacional de procesar y castigar eventualmente a Tabaré Sartorio. Estamos llegando al primer corte, ¿verdad? Nos hace seña el Pájaro Fernández, quien está, como siempre, operando en el día de hoy. Vamos al corte y volvemos con Pablo. Bonito Chico Buarque, que es disfrutable Chico Buarque. Bueno, Pablo, acá te quería hacer una pregunta puntual. Recientemente el ministro García, haciéndose portavoz del presidente, bueno, ni hablar cabildo militar, cabildo abierto, digo, que salieron todos en ráfaga a defender al soldado Vidal. Cabildo militar se puede decir sí, perfectamente. Se puede decir, no está mal dicho. No, sobre el tema del soldado Vidal, ¿no? Porque se habla puntualmente de un prisionero que estaba esposado por la espalda. Si el soldado que lo mató lo tiró a matar, podría haber dado la orden de alto, y hay especulaciones, incluso Manini hizo lo que tenía que hacer. Pero lo que no se ha hablado, no hemos sentido hablar ni a García, ni a Lacalle, ni a Cabildo Abierto, es que venía de un operativo que, como tú decís, hacía el Estado, que era la tortura masiva, y ese prisionero político, como muchos otros, para salir de esa situación que era inaguantable, la tortura, salían con la excusa de decir algo, un local, alguna cosa que era mentira, y en este caso puntual, el soldado y todos los que estaban alrededor eran conscientes de que estaban violando todos los derechos de las personas. Y aparte lo ejecutó por la espalda. Entonces, esa es la situación que nosotros queremos remarcar, y no sé cómo lo ves tú. Sí, sin duda. Artillería 1, en el barrio del Cerro, en La Paloma, era un centro de tortura siniestro, y de ejecuciones, y de desapariciones. Ahí operaba Rubio, hoy fallecido, uno de los oficiales más siniestros del aparato militar. Agosto, que está impune, que es un militar retirado, muy locuaz en las redes sociales, sí. Pero cuando va al juzgado, lo he visto un par de veces, hace silencio por recomendación de sus abogadas. Esos eran los que estaban torturando a Nelson Barreta, no tenemos la menor duda. Cuando intenta escaparse, es ejecutado por la espalda. Y ahí vamos a hacer una aclaración. Esa versión del soldado Vidal disparando la subametralladora, todo esto está probado, efectivamente era la subametralladora, los proyectiles correspondían a esa arma de Leonardo Vidal, es de todas maneras la versión más favorable al aparato represivo, porque Barreta pudo haber sido ejecutado, se le pudo haber aplicado la ley de fuga. Pudo no haber intentado fugarse. Pudo no haber intentado fugarse. ¿Por qué digo que es la versión más favorable? Porque es la versión que surge del expediente militar, que describe todo esto. Barreta en cierto momento intenta escaparse, le da la voz de alto, se ordena disparar y se dispara. Dos balas entran en el cuerpo de Barreta, una por la espalda, otra en la pierna, y muere por un balazo en la espalda. Pudo haber sido otra la versión si hubiera habido investigación en esa época. Obviamente no hubo. Ningún testigo del barrio fue llamado, convocado a declarar, como habitualmente ocurría, nunca eran llamados a declarar.
Y entonces tenemos la versión del propio expediente militar, además de las declaraciones de los involucrados que admiten parte y otra parte no admiten. De hecho, el soldado, eso es un asunto que tampoco se ha destacado mucho, Leonardo Vidal, en el juzgado, actualmente el juzgado está a cargo de la jueza Silvia Urioste, niega los hechos y niega incluso que la firma del acta en el expediente militar haya sido la suya propia. Eso era bastante raro que lo negara. Le muestran la firma, ahí dice Leonardo Vidal, y Vidal dice, no, esta no es mi firma. Consecuencia, la jueza ordena una pericia caligráfica, sí es la firma. O sea, Vidal miente ante la justicia, podría decirse, es su derecho, pero mintió. O sea, no estamos en presencia de un soldado que dice, yo cumplía órdenes y no tuve más remedio. Es alguien que intenta sacarse el lazo mintiendo respecto a su propia responsabilidad. Y digo todo esto para aclararlo porque el ministro García, cuando defiende esta situación y la considera inconveniente, ignora todos estos episodios. Y a mí me parece gravísimo el discurso del ministro de Defensa Nacional por el símbolo que emite a los soldados de hoy, a los que hacen guardia en la zona de frontera. Le está alentando simbólicamente a disparar por la espalda. Y entonces hay que contraponer el discurso de promoción de la criminalidad al auto de procesamiento, a la resolución de la jueza Silvia Urioste, que también hay que levantarlo. La jueza lo que dice que hay órdenes que por ser criminales no pueden cumplirse. Y si se cumplen, quien la cumple comete un delito, comete un crimen. Berreta estaba, insisto, en la mejor de las versiones, esposado, rodeado de una patrulla militar con vehículos. Por lo tanto, se trataba de una orden criminal que no debió cumplirse. No se exonera de responsabilidad, particularmente en los crímenes del terrorismo de Estado, la obediencia debida. No hay obediencia debida. ¿Por qué pongo énfasis en esto de los crímenes del aparato estatal? Porque el aparato estatal, cuando es una organización criminal, es una red de órdenes. Órdenes que se emiten, órdenes que se cumplen. Si consideramos que una orden, por ser emitida, exonera de responsabilidad, prácticamente no habría nadie responsable de ningún crimen, salvo la cúpula, que por el transcurso del tiempo además estarían todos muertos. O sea, daríamos lugar a una situación de absoluta impunidad respecto a los crímenes de terrorismo de Estado. Entonces la jueza es muy clara en el sentido de decir, hay órdenes que por ser criminales no pueden cumplirse. Y en caso que se cumplieran, esa criminalidad baja de la jerarquía al que la ejecuta. O sea, está bien procesado Leonardo Vidal y el mensaje que García le da a la tropa uruguaya hoy encargada de la guardia de la zona seca de frontera con el pretexto del combate al narcotráfico o al abigeato puede dar lugar a nuevas graves violaciones a los derechos humanos si un soldado recibe hoy ese mensaje y dice, yo estoy justificado por el mando civil de las Fuerzas Armadas, porque García es el mando civil junto con la calle Pou, según la disposición constitucional. Entonces es un mensaje realmente muy perverso y otra vez razón de más para insistir en qué cosas los funcionarios del Estado, si las hacen, implican graves violaciones a los derechos humanos que deben ser castigadas. Incluso García dice o sea, García, nosotros estuvimos hablando de los temas de la LUC, cómo cambia la ley, hemos hablado de algunos operativos que hubo policiales en lugares equivocados, fueron a allanar domicilios equivocados, y también eso es preocupante, ¿no? O sea, en base a lo que tú decís, ¿no? La movida esta de la LUC, que se pudo corregir algunas cosas, pero ya en los pocos días que lleva ya se han dado algunos procedimientos autoritarios, ¿no? Desmedidos y erróneos, ¿no? Absolutamente. La democracia no garantiza contra la violación masiva de los derechos humanos. Aún las democracias violan los derechos humanos. Entonces, no estamos guarecidos nunca. Implica una tarea política de difusión, de organización y de alerta permanente. La finalización de la dictadura no nos salvó de un Estado que puede transformarse
dice una escritora chileno-norteamericana, Patrice McSherry, de un Estado depredador de su propio pueblo. Exige alertas permanentes. A veces parece que avanzar a la democracia en cuanto a ciertas concepciones básicas de las garantías, de respeto al derecho de las personas, y a veces hay momentos de reflujos y de retroceso, que es lo que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, es importantísimo trancar con estos conceptos. Yo creo que efectivamente sí, la LUC contiene una agenda punitivista promovida con una entonación neofascista de atacar las zonas más vulnerables en un país caracterizado por el encerramiento prolongado. Aún hoy somos de los países con la más alta tasa de prisión y encerramiento del delincuente común, no de los criminales del poder como estos de lesa humanidad, que son muy pocos y están en 2 alojamientos privilegiados como son la cárcel de Domingo Arena y Coracero, que son los 2 lugares que se les reserva a ellos. Entonces, ante este embate que yo califico de neofascista, porque cada vez que las clases dominantes por un proyecto político o económico sienten la necesidad de ajustar y concentrar la riqueza, van a apelar a la represión. Alguien decía que un fascista no es otra cosa que un burgués asustado. Un burgués, digamos, que intenta que el orden establecido no se perturbe con reclamos de sindicatos o de organizaciones políticas contrasistémicas. Es muy difícil empobrecer a la gente sin reprimirla. Claro, porque la gente va a protestar. Sí, y por lo tanto hay un menú patético de concentración de la riqueza, de alta tasa de desempleo, de una inevitable reclamo que va a venir en virtud de ese deterioro económico, y la respuesta está preanunciada: criminalización de la protesta. Entonces, tenemos que hacer una alerta del movimiento de los derechos humanos para que sirva efectivamente de enseñanza los episodios terribles del pasado. Otra cosa, nosotros estamos promoviendo el desafuero de Manini, y él dijo en un principio que le dieran el desafuero, luego que fueron pasando el tiempo, hizo una chicana jurídica y postergó el tema hasta ser electo senador. Luego, cuando era electo, había 2 literaturas jurídicas, una de que tenía los fueros ya porque había sido votado, otras que no, y hoy ha cambiado el discurso que pone para que el Parlamento decida si a él le dan los fueros o no. O sea que no tuvo coherencia en ese tema. Pero lo que te quería preguntar es lo siguiente. Nosotros sabemos que los defensores de los terroristas estatales del Cono Sur se reúnen. Sabemos que se han reunido en Paraguay, en Argentina, y coordinan defensa. ¿Cómo es en la práctica en Uruguay? ¿Cómo se organizan? Si tiene el tema para evitar que sean juzgados o dilatar la justicia, porque también la justicia es justicia si llega en su tiempo, y nosotros hace muchos años, ¿no?, que pasaron los hechos. Sí. La mayor parte de las causas están defendidas por abogados del centro militar. De modo tal que este club de militares retirados aporta financieramente para que los abogados y abogadas, alguna de ellas hijas de los propios represores, ejerzan efectivamente en forma planificada unas defensas que hemos denunciado muchas veces, defensas en cascada que implican dilatorias, y finalmente estamos en una situación de combinación de la impunidad biológica procesal, digamos así, biológica, porque la idea es dilatarlos hasta que la vida se los lleve sin ser juzgados. Esto lo denunció hasta el propio fiscal de corte. Alguna vez dijo, mientras ellos, los defensores de los violadores de derechos humanos, tienen una planificación, tienen una estrategia, tienen un plan, nosotros, las fiscalías que representamos al Estado, a la sociedad dañada, a la sociedad vulnerada, carecemos de una estrategia de neutralización. Eso es así, lo hemos denunciado muchas veces, lo hemos denunciado y lo hemos tratado de combatir en la medida de las posibilidades que puede tener nosotros como representantes de las víctimas que no somos parte. Un dato importante es que la Fiscalía Especializada en Uruguay comienza a funcionar recién en el 2018. 18, sí.
En agosto. Los crímenes de lesa humanidad se cometieron hasta el 85, con la salvedad siempre de que el delito de desaparición forzada es un delito permanente. Y recién en el 2018 se instala una fiscalía especializada. Es suficiente el dato como para decir, bueno, se ha perdido muchísimo tiempo, y si bien ahora el doctor Percival está trabajando con mucha eficacia, también uno ve que hay 200 causas, muchas de ellas en el interior, y que esta es una fiscalía de pocos funcionarios. Nosotros lo hemos dicho más de una vez, es un fiscal titular, 2 fiscales adjuntas y una funcionaria administrativa, y acabo de describir a la fiscalía. No hay más personal que ese. Por lo tanto, es una lucha que a veces parece despareja porque el transcurso del tiempo corre a favor de los propios represores. Hemos denunciado también que hay 60 individuos que hoy están escuchando este programa tal vez, y tomando nota de repente, o que me los voy a cruzar o nos lo vamos a cruzar acá en la Plaza Independencia, que tienen pedidos de procesamiento fiscal por parte de Percival e incluso de fiscales anteriores, como la fiscal Telechea y otros, que tienen pedidos de procesamiento pendientes. Lo subrayamos esto porque son 60 individuos que no son los mismos de siempre, no son Gavazo, Silveira, Arabi, todos los de siempre, sino otros muchos, que cuando se da la situación de que hay un pedido fiscal es porque las víctimas tienen razón en lo que denunciaron y porque en el expediente durante mucho tiempo se recolectó información, expedientes militares, documentos y sobre todo testimonios de los sobrevivientes que dan cuenta de que efectivamente esos 60 individuos estaban en las sesiones de tortura. Esto lo denunciamos porque acá hay por demora, un incumplimiento que se va a hacer valer en esa otra causa de las muchachas de Abril, de Tassino y de González, que va a ir a la Corte Interamericana. No va a ser inminente, no va a ser inmediato, porque hay todo un proceso de aproximadamente un año de diálogo entre la Comisión Interamericana, el Estado uruguayo y los peticionarios, que en ese caso están representados por IELSUR. Pero si eso llega a la Corte Interamericana, va a haber una segunda sentencia de Hellman que condene a Uruguay. Eso es muy importante. Con la salvedad que la Corte Interamericana no es una corte penal, no juzga a los asesinos carniceros de las muchachas de Abril, porque fue una terrible carnicería aquello, sino que condena al Estado uruguayo por no juzgar a través de los tribunales locales nacionales uruguayos a los asesinos de las muchachas de Abril. Eso también se tiene que tener conciencia de eso. O sea que sigue siendo muy importante la presión. La justicia no se espera, digo yo, la justicia se exige. La presión sobre la justicia uruguaya para que estos procesamientos que están pendientes de resolución se resuelvan finalmente. Bueno, estamos llegando a un nuevo corte y nos queda tantísimo por hablar. Yo supongo que hace un momento llegó un mensaje de Alfredo Rivera. Yo supongo que Alfredo se está desesperando en la casa por las cosas que no estamos haciendo de lo que teníamos previsto y diciendo. Pero bueno, así es la cosa. Vamos al corte y volvemos. Bueno, estamos volviendo entonces para el último bloque de Crisol Haciendo Memoria. Estamos desde el principio con el compañero y abogado Pablo Chargoña. Pablo, una consulta que nos gustaría hacerte. Hace un buen tiempo, aunque en estos días recrudeció, se está llevando adelante una campaña contra el fiscal de la Nación, contra Jorge Díaz. En estos días, incluso integrantes de Cabildo Militar, como dijo nuestro compañero José, amenazaron con irse de la coalición de gobierno si no se le exigía, o si no se destituía, o se le exigía la renuncia a Díaz. ¿Cómo ven ustedes, desde vos como abogado y desde el observatorio, cómo se ve esta situación? Es preocupante. No porque tenga éxito, ya sabemos que no va a tener éxito el pedido de destitución, fue tan escandaloso y poco coordinado que ni siquiera el Partido Nacional lo acompaña, pero evidentemente hay una señal. En estos casos, quien pide en ejercicio del derecho de petición, si cuando van los diputados y senadores de Cabildo Abierto a Torre Ejecutiva, no tienen tanta expectativa, creo yo, respecto a su petición concreta, sino en cuanto a la señal que están dando.
y de hecho, si no me hacen caso me retiro, es una señal muy fuerte para la coalición. Entonces, da la impresión que hay otra vez, una señal desde el punto de vista simbólico muy fuerte contra funcionarios que son considerados por parte de la coalición de derecha como inconvenientes o molestos. Yo creo que hay uno de los factores que perturba a Cabildo Abierto, y no solamente a ellos, sino a otros integrantes de la coalición de gobierno, es la postura del fiscal de corte con relación a los crímenes de lesa humanidad. Es alguien que hace tiempo ya consideraba que la sentencia Hellman, y acá volvemos al tema de la obligación internacional, debía ser cumplida. Y concretamente hay dictámenes en muchos expedientes firmados por Jorge Díaz Almeida, que sostiene que el Estado uruguayo, incluidos los tribunales judiciales uruguayos, están obligados a desaplicar normas de prescripción o de amnistía o de exención de responsabilidades, porque la sentencia Hellman así se lo ordena a todo el Estado uruguayo, incluido a los tribunales nacionales. Y ahí atamos los dos temas, ¿no? La Corte Interamericana, que va a condenar nuevamente a Uruguay con el caso de las muchachas de Abril, probablemente, si se llega, insisto, a la sentencia. La posición de la Comisión Interamericana, recuerdo la audiencia que hubo en Quito, Ecuador, en noviembre o diciembre del año pasado. Estuvo acá en Uruguay la comisionada Antonia Urrejola en una reunión con las varias organizaciones, Crisol entre ellas, y lo que señalaba como conclusión de su visita a Uruguay es que hubo avances en materia de memoria, en materia de algunas señales como las que intentan ser borradas en Colonia respecto a Chiquito Perrini, pero hubo algunos avances en esa materia, y sin embargo el capítulo de justicia, como decías vos, José, recién, fuera de micrófono, el capítulo de justicia está en el debe. Incluso en esa audiencia, la Comisión Interamericana le traslada una pregunta a la representante del Poder Judicial, que era la doctora Graciela Gatti, sobre estos retrasos que hay en el máximo tribunal uruguayo, que es la Suprema Corte de Justicia, que a diferencia de Argentina y Chile, como decíamos al comienzo, ya resolvieron hace muchos años que estos crímenes deben ser castigados no importa el transcurso del tiempo, es decir, no prescriben. Y la Suprema Corte de Justicia tiene unas posturas, en mayoría, la actual integración en mayoría de la Suprema Corte de Justicia, tiene unas posturas que no consideran o no definen los crímenes de lesa humanidad como crímenes imprescriptibles, precisamente. De ahí que yo subrayara una vez más que hay un juez como Nelson Dos Santos o una jueza como Silvia Urioste que se opone a la mayoría de la Suprema Corte de Justicia. Me parece importante destacar que dentro del sistema judicial uruguayo no todos piensan igual, porque si no encontramos las diferencias. Alguien decía, creo que Dolina decía, que para el analfabeto todos los libros son iguales. Decir todos los jueces son iguales o todos los políticos son iguales es un error de información. No son todos iguales. Claro. Y es muy importante el dato de que haya internamente en el sistema judicial uruguayo una tensión fuerte en términos de unos postulados muy importantes. ¿Qué se hace con los crímenes cometidos por el Estado en Uruguay? Y si se toma nota de cómo se resolvió por parte de la humanidad entera, a través de los tratados internacionales, los crímenes cometidos por el nazismo. Porque en definitiva, hoy los militares uruguayos y los civiles y los policías uruguayos están ejerciendo la misma defensa que en la década de 60 ejercían los oficiales nazis. Decían, tal vez seamos responsables, pero hay que aplicar una ley local que dice que pasado el tiempo no se pueden juzgar. La defensa hoy sigue siendo esa misma de la prescripción en Uruguay. ¿De dónde? La lucha político-jurídica, cultural, por la imprescriptibilidad, que también se da a la interna del Poder Judicial, es una lucha política de singular trascendencia. Entonces, después vienen las señales. Queremos destituir a Jorge Díaz Almeida. Parte de estos elementos que están en discusión forman parte de ese escenario de debate y de controversia. Yo no tengo duda que hay una avalancha, una embestida
contra algunos funcionarios y habrá que respaldarlos, ¿no? Ayer en un programa de televisión se pudo ver al presidente del directorio del Partido Nacional tratando de explicar su preocupación con respecto a Jorge Díaz, y creo que el centro de su preocupación era que había hecho el trámite en un día feriado. Que había sido eficaz, digamos. Claro. Exacto, sí, es yo lo vi, asombroso, pero es sí, así. sí. No estaba cuestionando si estaba bien, si estaba mal lo que estaba haciendo. En definitiva estaba cuestionando por qué lo hizo un día que es feriado. Exactamente, sí, lo que estábamos hablando es que ha habido en Uruguay un avance importante, incluso hay un desafío con la juventud, porque la marcha del 20 de mayo cada vez es más numerosa y participan más jóvenes. Hoy la temática está en los programas educativos desde sexto de primaria en adelante. Y aparte es un tema que está transversalizado en el nuevo Plan de Derechos Humanos, aprobado en el 18 para ser aplicado en el 19, transversaliza el tema de derechos humanos para todas las materias. Cada vez se participa más, cada vez hay más. Acá tenemos un libro de presidencia, de la Secretaría del pasado reciente de presidencia, escrito el año pasado, donde hay 4 páginas de índice de todo lo que se ha hecho en memoriales, en actividades, en todos los departamentos, que también se ha extendido a todos lados. Y hay en cierta forma una frustración, que creemos nosotros, en cuanto a que no sea acompañado por el juzgamiento. Claro. Porque nosotros somos cero odio y cero rencor, pero el tema es que al no haber justicia, se sientan bases para lo que tú explicabas de que se vuelva a repetir el hecho, ¿no? Sí, creo, alguna vez escuché a algunos compañeros argentinos distinguir la memoria pasiva de la memoria activa. Me gusta el concepto. La memoria pasiva podría ser la ritualidad de poner una placa en el cuartel de Colonia. La memoria activa significa poner una placa, defenderla y denunciar los crímenes en el cuartel de Colonia. Por el asesinato de Chiquito Perrini hubo procesos y condenas, pero por las otras torturas que hubo de los compañeros que estuvieron junto con Chiquito Perrini, no hubo. Hay crímenes impunes cometidos en Colonia. Entonces, el vínculo, la interrelación entre memoria y justicia es absolutamente trascendente, porque el riesgo que se corre con eso, que el concepto de la memoria pasiva, es que el mensaje sea contradictorio, sea paradojal. En este lugar ocurrieron cosas terribles, pero la justicia no se entera de esas cosas terribles que ocurrieron. Y puedo repetir eso con respecto a muchos cuarteles, sobre todo el interior, porque acá tenemos otro problema más, y en el interior particularmente, que es la ausencia de judicialización. Estuvimos hace 2 días atrás con un colectivo de San José, en la sede del PIT-CNT, que se están primero organizando para destacar el sufrimiento que padecieron siendo muy jóvenes en el cuartel de San José, y ahora en la etapa de presentar una denuncia contra aquellos sujetos que hicieron las barbaridades que hicieron. No hay una causa, y no va a haber una causa hasta que las organizaciones populares lo hagan, porque esa es otra de las perversidades que tenemos en Uruguay. No hay causas iniciadas de oficio. Entonces sigue alojado en los hombros de las víctimas y de las organizaciones sociales la tarea de judicializar. Por eso digo que es importante la memoria en el interior, pero también es importante el apoyo, la organización y reclamarle al Estado. No hagan sufrir nuevamente a los sobrevivientes de la tortura para que recorran todo el camino, que es otra vía crucis de llegar a la judicialización. Lo vamos a hacer de todas maneras porque es lo que hacen los pueblos, no esperan, se organizan y hacen, es lo que hacemos. Pero también reclamemos que el Estado debe tener una postura más activa, no digo ya, insisto, en respecto a la condena, que debe condenar al criminal, sino respecto a la propia investigación, a que un caso no quede sin investigación ninguna. Entonces, en ese sentido, es importante señalar que en este país en que la tortura fue metódica y las víctimas se contaron por miles, no todos los casos tienen un expediente abierto, aún hoy en el 2020, y esa es una falla también muy, muy importante. Pablo, estamos llegando al final, nos estamos acercando. Es un gusto haberte tenido aquí.
muy didáctico, muy compenetrado con el tema, nos ha aclarado y ha aclarado seguramente a la audiencia. No sé si alguna reflexión final. Que estamos en un momento difícil, y la admirable alarma que el padre Artigas reclamó alguna vez. Yo estoy en un estudio que está presidido por José Germán Araujo. Yo creo que hay que recordar a algunas personas que reclamaron toda la justicia y toda la verdad, porque de estos episodios trágicos el Uruguay sale sano, con verdad, con justicia, con reparación, y esa no es una tarea que va a culminar probablemente nunca. Cuando alguien pregunta, ¿y cuándo dejarán de hacer las marchas? Y probablemente nunca, porque es un proceso, lo estamos viendo una etapa de reacción frente a los tímidos avances que hubo en la era progresista, y eso es un asunto de preocupación, por lo tanto, redoblar los esfuerzos. Muy bien, quédate con nosotros, quedan unos minutitos que tenemos que dar algunas noticias y ya terminamos. Continúan contactos y tratativas, caminos a solucionar problemas relacionados con la Oficina de Atención a las Víctimas de Terrorismo de Estado y COSAMED, porque los temas que aquejan a las y los expresos políticos son los que nosotros trabajamos en todo lo que está a nuestro alcance, con dedicación, con ideas. Sabemos que hay un dinero que anda en la vuelta, que no se sabe quién lo tiene, si lo tiene el Gran Bonete, que no aparece. Pero aparentemente las últimas noticias no fueron de las peores que podíamos haber escuchado, que parece que el dinero en algún lado está, no sé, Valdir. Yo no tengo nada que ver, bueno. Y confieso que no sé nada. Una cuestión que por supuesto no tenemos ninguna posibilidad de tiempo para leerla, es la declaración de Redes Sitio de Memoria respecto a un editorial del diario El País de hace unos días atrás, atacando a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de una manera brutal, acompañada, entre otras cosas, justamente por este señor presidente del directorio del Partido Nacional. También esto se subió. Sí, la coordinadora de Redes Sitio de Memoria, que integra varios colectivos que trabajan muy activamente, hizo una declaración, igual que otros colectivos como fue FUGBAN, Familiares y Memoria de Soriano, y tuvo trascendencia pública y nos pareció adecuada. También tenemos que el lunes 20 de julio se realizó un acto de desagravio en la Plaza de Mártires de Aute, donde Crisol mandó una salutación, que se había robado la placa de memoria, que no es el primero y probablemente no sea el último. Y ahí lo que hizo Aute, que es lo que está recomendado hacer, es volverla a colocar. Luego tenemos de una noticia internacional también, que de un memorial que recuerda al menos 4.015 víctimas del franquismo fusiladas junto a las tapias del cementerio de San José de Granada, España, de voces silenciadas a vidas dignificadas en las tapias del cementerio de San José de Granada, con motivo del homenaje a las víctimas del franquismo fusiladas en las tapias del cementerio de Granada. El profesor Rafael Gil, presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, ofrece nuevos datos fruto de exhaustivas investigaciones llevadas a cabo por el colectivo. Esto debería servir para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de justicia, ¿no? Estamos hablando de hechos ocurridos en el 39, en el 40, en el 37, y hoy se está homenajeando a esa víctima, hoy se está reclamando la memoria y hoy se está reclamando justicia. Hace unos pocos días nos enteramos del procesamiento de un nazi de 93 años de edad que fue procesado ahora, en estos días, en Alemania. Luego también tenemos un proyecto interesante que nos hacen llegar para que nosotros divulguemos, que es un proyecto universitario que trabaja la memoria colectiva sobre la época de la dictadura en los departamentos de Colonia y Rocha, que es lo que estábamos hablando, el avance que cada vez viene por distintos lados con mucha participación de jóvenes. Este proyecto, el que quiera compartir tu relato, se llama La memoria se construye en forma colectiva. Para comunicarse tienen un sitio que es memoriasdelacosta.com
wixsite.com. Repetimos, memoriadelacosta.wixsite.com. Dice 1976, la llegada del cóndor a las costas uruguayas. Es un proyecto universitario, como decíamos. Buscamos compartir relatos y recuerdos sobre cómo fue vivir en dictadura, en los departamentos de Rocha y Colonia. Si no viviste en dictadura, podés compartir relatos de familiares y vecinos de aquellos años. Bueno, y nos estamos despidiendo entonces hasta el próximo viernes, ¿verdad? Esperamos contar con la presencia de el querido compañero y buen locutor Alfredo Rivera. Que ya nos estuvo saludando y felicitando por el programa. Se le extrañó mucho, así que el puesto lo tiene seguro. Abrazo a todos. Pablo. Y muchas gracias, Muchas Pablo, gracias a ustedes por la y te vamos a volver a invitar prontamente. Cómo no, con mucho gusto. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penal.